llenos de tu presencia, Señor, para ser transformados. Padre, hoy yo clamo a ti, Señor, por esta tu casa, Señor. Te pido, Señor, que eches fuera todo espíritu de distracción, todo espíritu de enfriamiento, Señor. Hoy declaramos que es nulo en esta tu casa, Señor, y en cada corazón, Padre. Hoy yo te pido, Señor, que nos llenes de ese fuego, Padre, que es necesario para nuestro día a día. Que no vengamos solamente a este lugar, Señor, para que tú hagas cosas milagrosas solamente un día, Señor, porque bien podemos deleitarnos, Señor, en tus milagros y en ese mover de tu espíritu, pero enséñanos, Señor, a que día a día tenemos que buscar esa llenura de tu espíritu, que no nos conformemos, Señor, con un destello de tu gloria, Padre, cuando podemos vivir impregnados, Señor, de tu presencia, cuando podemos vivir bajo tu Espíritu Santo, Señor. Hoy clamo, Señor, para que esta casa, Señor, sea un remanente de corazones que anhelan la llenura de tu Espíritu Santo. Oh, amado Espíritu Santo, muévete esta noche, Señor. Muévete y transforma los corazones, Señor. Despierta esa hambre y esa sed, Señor, por ti. Que no solo busquemos, Señor, un milagro sobrenatural, sino que busquemos estar llenos de tu gloria, que busquemos estar empapados de tu presencia en nuestro día a día, Señor. Oh, amado Espíritu, gracias, Señor, porque hasta hoy tú has sido bueno, Padre, y porque tu misericordia nos sostiene, Padre. Y lléname, lléname, lléname. Vamos, cántalo con tu corazón. Yo te aseguro que el Señor no se va a quedar quieto al escuchar con todo tu corazón. Si tú le abres tu corazón y abres tu boca y le pides con todo tu ser que Él te llene, que le pidas que su Espíritu Santo sea derramado sobre ti. Él no se queda con las manos cerradas, porque Él quiere vertir bendición sobre cada uno de nosotros. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Gracias, Señor, por tu presencia, Padre, en este lugar. Padre, es necesario, Señor, que despiertes en nosotros esa hambre por ti, porque si bien tú estás presto para manifestar tu gloria, pero falta que haya corazones encendidos, falta que haya corazones deseosos de tu presencia, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces ponemos en poco, Señor, tu presencia, Señor, porque no te honramos, Señor, de la manera que debe de ser, porque no hemos entendido el privilegio que tenemos de ser tus hijos, porque no hemos entendido, Señor, ese amor inmerecido que tú derramas día a día sobre nosotros, porque no hemos entendido que el estar aquí no es por solamente convicción, es porque tú tienes un plan para cada uno de los que está aquí, Señor, y es necesario que cada uno crea que tiene un propósito en el Señor. Es necesario que creamos que el Señor quiere usarnos. Es necesario para que entonces Él derrame de su Espíritu sobre nosotros. Gracias, amado Dios, porque hasta hoy tu misericordia es con nosotros, Señor. Te adoramos, amado Padre. ¿Qué más podemos traerte, Señor, si no es nuestro canto, nuestra adoración y nuestra exaltación, Señor? Porque tú eres el Rey del universo, Padre. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Padre. Tú eres el Rey de reyes, amado Dios. Que entendamos que es un privilegio poder gozar de tu presencia, Espíritu Santo. Llena este lugar.
Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está en este lugar. Qué bendición poder estar hoy en casa para disfrutar de la presencia de nuestro amado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ok, iniciamos. Iniciamos con esta pregunta: ¿cuántos vienen hoy por un milagro? ¿Cuántos vienen hoy por un milagro? ¿Y cuántos vienen por Cristo? Es diferente, ¿verdad? Porque déjenme decir una cosa. A veces voltee nada más y pegue un escáner. Hay sillas vacías que son sillas de personas que recibieron un milagro. Personas que tuvieron una oración contestada. Personas quizás que recibieron una sanidad. Personas que recibieron una libertad, pero que decidieron, aún después de que Dios los hizo libres, volverse a poner las cadenas. Por el desánimo, quizás por una oración no contestada. Pero si hay algo que he entendido, que muchas veces los cristianos somos de memoria corta. Porque cuando Dios nos responde una oración, cuando Dios hace un milagro en nosotros, en el momento lo recibimos con gozo y somos bien prestos para declarar la gloria de Dios. Pero no podemos aceptar un no de parte de Dios. Y cuando Dios a veces no responde nuestras oraciones, creemos que el no venir lo castigamos. Y yo no voy a ir porque ya hasta que tú me respondas. Y yo no voy a ir porque tengo tiempo diciéndote que hagas esto y no lo haces. Ya no tiene caso. Déjame decirte una cosa. De todas las decisiones, siempre lo digo, de todas las decisiones que pudiste tomar hoy desde que te levantaste, te felicito porque tomaste la correcta, que es venir a la casa del Padre y juntos como una familia honrarlo, adorarle, recibir palabra. Y espero en el nombre de Jesús que lo que hoy se va a compartir de parte de Dios haya cabida en tu corazón. Amén. ¿Me acompañas en oración, por favor? Amado Espíritu Santo, hoy me abandono a mí mismo, Señor, delante de ti, y vengo a tu altar, Padre, para presentarme, Señor, entendiendo que tú eres el Rey, el amo y el Señor de este lugar, Padre. Yo te pido, Señor, que la palabra que tú, Señor, elegiste por boca de tu siervo hablarle a tu pueblo, encuentre una tierra fértil en donde dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Eres tú el dueño, Señor. Haz lo que tú quieras hacer con tu pueblo, Padre, y trae una verdadera transformación a aquella persona que esté pasando por el desánimo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, como ya muchos se pudieron haber dado cuenta, el título dice: cambia tus redes. Para los que han leído uno de los evangelios, del evangelio de Juan, dice que cuando Jesús iba caminando, se topó con dos hermanos, Andrés y Pedro. ¿Ellos qué estaban haciendo? ¿Alguien puede decirme qué estaban haciendo ellos o a qué se dedicaban ellos, Andrés y Pedro? Pescando, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dijo Jesús? Dejen de hacer lo que están haciendo y síganme. Ya no iban a ser pescadores de peces, ahora iban a ser pescadores de hombres. Hoy estoy hablándole a un pueblo que ha sido llamado a ser pescador de hombres. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, si el título dice cambia tus redes, Jesús también les dijo: dejen esas redes, dejen lo que están haciendo, dejen lo que los distrae, lo que los afana, y vengan a hacer lo que verdaderamente es útil para el reino de Dios. Nosotros hoy en este día, creo que ni nadie de aquí se dedica a la pesca. Nadie va y lanza la atarraya, ni mucho menos. Entonces, si el título dice cambia tus redes, ya están entendiendo a qué redes me estoy refiriendo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero nos cuesta pasar tiempo con Él. ¿Quién se ha enamorado alguna vez? ¿Quién se ha enamorado alguna vez? ¿O quién vive enamorado hoy en día? Ok, todos nos hemos enamorado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está enamorado, buscas el tiempo para pasar tiempo con tu amado. Te das, no importa tu trabajo, estás al pendiente por teléfono, estás siempre tratando de pasar tiempo con él. Estás diciendo: ay, tengo que hacer esto, pero lo voy a cancelar para ir a la cita contigo.
estoy ocupado, de tales días a tales días estoy ocupado, pero aunque te vea una hora, aunque sea, y uno empieza a soñar y a decirle, a planificar y a pasar tiempo con la persona que amas y le conoces y lo escuchas. Muchas veces hay desacuerdos, pero siempre uno procura darse el tiempo para pasar con su amado. Entonces, ¿por qué con Dios es diferente? ¿Por qué decimos que amamos a Dios y yo te amo, Señor, y soy cristiano y que todo el mundo se dé cuenta, pero nos cuesta trabajo pasar tiempo con Él? Porque muchas veces cambiamos a Dios, al Dios de la gloria, al creador del cielo y de la tierra, por cosas sin sentido. Porque muchas veces malbaratamos el tiempo que nosotros le podemos dar a Dios y decimos, Señor, pues tú pasas el segundo término, tengo sueño, estoy cansado, tengo calor. Hoy en día las redes sociales han contaminado tanto a la iglesia que me atrevo a decir que la palabra de Dios ha sido prostituida por personas que la Biblia marca como falsos maestros, que se han encargado de engañar a las personas, y si le fuese posible, dice la Escritura, aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a alimentarse de las redes sociales, que quizás el enemigo usa personas con una Biblia para engañarlos. Y vemos una serie de sectas usando a personas que en su tiempo a lo mejor creyeron en Dios y le servían y lo que tú quieras, pero hubo algo que hizo que su corazón se desviara, y la doctrina que es por la salvación en Cristo Jesús fue cambiada por sabiduría de hombres. ¿Me acompañas, Carito, por favor, en 1 Corintios 2, versículo 4, por favor? Y dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Como ya les decía, cambiamos a Dios de la gloria por conceptos. A veces nosotros adaptamos al Creador a nuestros caprichos, y nosotros creemos, es que Dios actúa así porque es así, y nosotros queremos evangelizar con versículos que no vienen en la Biblia, y de repente nos sentimos tan capaces como aquel que se cree que es chef por tener un libro de recetas. Tenemos la Biblia nada más como amuleto, pero nunca la abrimos, nunca la ponemos en práctica. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es tu comida favorita? Los chiles rellenos, ¿verdad? Entonces ella no puede decir que es experta en hacer chiles rellenos por tener un libro de recetas de chiles rellenos. ¿Qué es lo que la hace experta? La práctica. Una persona experta en la palabra no es aquel que la tiene como amuleto y la tiene guardada y la puedes compartir y la puedes pegar y la puedes copiar. Es aquella persona que pone en práctica lo que está escrito en la palabra del Señor. Porque de nada nos sirve ser oidores olvidadizos, porque dice la Escritura que la fe sin obras es muerta. De nada sirve decir que creemos en Dios si no leemos su palabra, si no nos alimentamos y si no somos transformados por Él. Dice, acompáñame en Mateo 7, versículo 15 y 16, por favor, para que vean que esto no lo estoy sacando de la manga, está en la Escritura, y dice así. Si quieren apoyarme a leer en voz alta: y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Fíjense bien cómo la Escritura ya nos estaba advirtiendo de personas que iban a usar la palabra para engañar a muchas personas. Ya nos estaba advirtiendo de falsos maestros y falsos profetas, que aquellos que iban a sacar provecho de los creyentes. Pero ¿saben de qué creyentes sacan provecho? De los que no se alimentan de la palabra. Porque la Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿quiénes son los que son engañados? Los que no leen. ¿Quiénes son a los que son fácil de caer en las redes de una falsa doctrina? Aquellos que no van a la Escritura. Aquellos que recibieron la palabra con gozo al principio, pero los afanes de la vida los fueron distrayendo. Y es que estoy desanimado, y es que hoy no voy a leer, y es que no voy a orar, y es que hoy no voy a ayunar. Y nosotros empezamos a cambiar el Dios de la gloria por nuestros pretextos. Y decimos, Dios no actúa. No, es que Dios está esperando que, así como nosotros
Somos buenos para pedir. Él está esperando que tú tengas iniciativa de buscarle en lo íntimo, porque dice la Escritura que cosa que ojo no vio, cosa que oído no escuchó, cosa que nadie, absolutamente nadie en la tierra ha presenciado, está preparando Dios para aquellos que le aman. ¿Están de acuerdo? Dice la Escritura en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declararé, dice Jesús: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y a veces uno dice: Jesús, qué injusto. ¿Cuántos han echado fuera un demonio alguna vez por el poder del Espíritu Santo? Aquí nadie, ¿va? ¿Cuántos han sido testigos y partícipes de la gloria de Dios de una sanidad de una persona? Entonces dice la Escritura que muchas personas dicen: hey, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? ¿Cuántos están por un milagro y cuántos están por Cristo? Dice la Escritura, Jesús les dijo: apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Hacían milagros. ¿Por qué creen que hacían milagros? Porque Jesús no permite que su nombre sea avergonzado, y por misericordia actúa, porque si es su voluntad traer sanidad a una persona y traer liberación de una persona, así que no debemos sentirnos tan importantes porque no somos nosotros. Pero hoy en día, ¿qué dijéramos nosotros si el día de mañana Jesús nos llama a juicio por nuestras obras? Y que nos diga, y que nosotros demos pretexto, porque la salvación viene por gracia, no por obras. Entonces ahora los cristianos de hoy en día, ¿cómo vamos a decir? Si los cristianos de aquel tiempo, dice la Escritura, que van a decir que echaron fuera demonios, que hicieron muchos milagros, y nosotros, el cristiano top, el influencer de hoy en día, va a decir: en tu nombre mandé imágenes por Facebook. Señor, en tu nombre puse alabanzas en TikTok todo el día, puse estados de WhatsApp, copiaba y pegaba versículos de la Biblia y miraba prédicas por YouTube y me aventé todas las temporadas de The Chosen. ¿Tú crees que eso sea suficiente para entrar al reino de los cielos? ¿Tú crees que Dios te diga: no, sí, Él miró la pasión de Cristo, no, pues iba a entrar, vente, entra el gozo de tu Señor? ¿Ustedes creen que si para los que echan fuera demonios y para los que hacen milagros a veces es difícil decirle Señor, Señor, y Jesús les diga: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí? El hierro, cuando es pasado por el fuego, cambia su forma. Nosotros los cristianos, cuando viene la prueba, cuando viene el fuego, renegamos de Dios, sin darnos cuenta que mientras estés en la mano del Señor, no hay fuego que te pueda dañar, no hay enfermedad que te pueda tumbar, porque para un cristiano, para una persona que cree en Jesús, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, cuando somos pasados por el fuego, si tú tienes un asadón, dice la Escritura, y lo pasas por el fuego y permites que sea golpeado por el herrero, puedes hacer una espada. ¿Quién te dice que si hoy estás pasando una tribulación, una prueba, quizás Dios no te esté pasando por el fuego porque quiere transformarte? La palabra transformación viene de trans, es cambio, y formación es cambio de forma. Dios te ama tal como eres, pero Él quiere cambiarte, Él quiere transformarte, porque hay cosas que tú tienes que soltar, y hay cosas que tú tienes que dejar, y hay cosas que aunque tú digas es que yo puedo, porque el mundo nos ha enseñado, es que tú condenadote tú eres el que siempre puedes, si tú lo declaras, si tú lo decretas, si tú actúas, tú. Pero la Escritura dice: separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. El Padre estableció un solo camino, una verdad y una vida, y nadie puede venir al Padre, dice Jesús, si no es a través de mí. Así que aunque bailes el guatusi, y aunque hagas todo tipo de rituales, y aunque digas yo estoy agradando a Dios, lo estás agradando a tu manera. Pero aquí en la Escritura ya dejó una manera, ya dejó una forma, y es que sin Cristo nadie puede agradar a Dios. El día cuando seamos llamados a cuentas,
va a decir Jesús, las cabras van para la izquierda y las ovejas para la derecha. Ahorita permite que todos estemos revueltitos, como el trigo y la cizaña. Todos estamos revueltos. En forma son muy parecidos el trigo y la cizaña. La diferencia la dan los frutos, el fruto. Entonces va a decir, las cabritas para allá, y los que estén lavados por la sangre del Cordero entren al gozo de su Señor. ¿Cómo quieren estar ese día? Ahí hay responsabilidad. Donde tienes al lado que está vacío, porque aún hay personas, y Dios ha elegido capacitarte a ti para hablarles que hay una oportunidad. Hoy en este estado de Sinaloa tan caótico, tan fuerte, hay pérdidas de jóvenes, de niños, de víctimas inocentes por la violencia. Y nosotros, teniendo la palabra de verdad, la retenemos para nosotros. Dios nos invita a ser colaboradores. Una vez que nosotros recibimos, nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esta palabra? Hablando de las redes sociales, el YouTube, el TikTok, el Facebook, a veces nosotros decimos, ay, qué flojera leer la Biblia, eso está desde 1960, no, y es más antigua todavía. Fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Pero hubo personas que se metieron, realmente se pusieron la camiseta y transcribieron la palabra para que nos llegara a nosotros en un lenguaje entendible. Porque mediante la revelación del Espíritu Santo, la palabra por sí tiene el poder de transformarnos. Dice que penetra hasta lo más profundo como una espada de doble filo y transforma las coyunturas y hasta el tuétano. Entonces, a veces nosotros decimos, no, es que a mí no me sabe leer, es que a mí no se me pega nada. Mejor voy a poner a un predicador que anda de moda, que todo el mundo lo comparte en los estados y se siente bien bonito la presencia de Dios a través de la tele. Y una vez me hizo llorar con su palabra. Son personas carismáticas y muchas veces decimos, es que esa persona tiene la unción y el Espíritu Santo está con él y hace señales y hace prodigios y hace milagros. Y nos aventamos una hora, hora y media, lo que dura la prédica. Decimos, ya estamos bien porque miré una prédica por YouTube. Señor, pues ya, gracias por la palabra. Ciertamente es una persona que a lo mejor Dios está usando, o ciertamente no. ¿Quién les dice a ustedes? ¿Quién les da el termómetro para ustedes poner a prueba si es un hombre de Dios o es un falso profeta? Si no están escudriñando la palabra, si no están comparando, a ver, dijiste algo. A veces el diablo es tan astuto. Dice la Biblia que nunca es más peligroso el diablo cuando se pone una Biblia debajo de la axila, porque él conoce la palabra. Porque él, cuando tentó a Jesús, lo tentó con la palabra. Porque cuando en el desierto Satanás sabía versículos de memoria y los recitaba, y porque escrito está, y dijo esto, y Jesús le decía, apártate de mí, Satanás, porque escrito está. El cristiano hoy en día, dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Pero muchas veces el diablo a veces se sienta a un lado de nosotros a ver una prédica de YouTube de tu predicador favorito, y el diablo dice, adelántale, está chilo eso, mira, aviéntate otra, y aviéntate otra, aviéntate otra. Gloria a Dios por lo que Dios derrama sobre cada predicador. No estoy hablando mal de nadie, no estoy tirando pedradas a nadie. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de comer directamente en la mesa del Padre, a veces queremos alimentos ya procesados. A veces queremos alimentos que ya a lo mejor a esa persona Dios le habló y él pasó por un proceso y su vida fue transformada y ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Cuándo vas a buscar tu comunión personal? Porque nadie llega a un restaurante y dice, ¿qué le servimos? No, a mí dame lo que el Señor dejó en la mesa aquella. O hay alguien en su sano juicio que diga, yo te traigo para pagar, por eso me siento en un restaurante. ¿Y quién dice? No, así está bien, mira, yo como poquito, dame la mitad de la hamburguesa que dejó la persona que ni conozco. Dame la mitad, con esa ya tengo yo y así ahorro. No, uno se sienta y pides el mejor plato, y si es un sushi pides que traiga todos los gérgeres, los adornos y todo, porque a uno le gusta comer bien. Así deberíamos hacer con la palabra. Deberíamos de comer bien.
Y cuando le tendemos a la palabra, uno pasa tiempo escudriñando la escritura y te das cuenta y dices tú, wow, ¿por qué esto no lo había visto? Y te empiezas a sorprender, Señor, ¿en qué tiempo hiciste todo esto? ¿Cómo lo hiciste para conectar este versículo del Antiguo Testamento con otro del Nuevo Testamento? ¿Cómo lo hiciste, Señor, para inspirar a tantas personas, para que buscaran tu palabra? Déjame decirte una cosa, muchas veces nosotros decimos, uy, es que Dios usaba a Pablo y usaba a Pedro, usaba a Abraham, usaba a Jacob. Hay una promesa para nosotros. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, de Pedro, de Pablo, de Juan, está hoy en este lugar y quiere hablarte a ti así como le habló a ellos. La unción del Espíritu Santo no ha cambiado. Lo que ha menguado es el amor por su presencia. Lo que ha menguado, y saben una cosa, a veces nosotros somos tan injustos porque no valoramos que esta palabra fue pagada con precio de sangre. A veces somos tan injustos que hubo látigos con hueso, con metales, que abrieron una espalda, que abrieron un pecho, que el rostro de esa persona fue desfigurado. Y jamás, dice la Escritura, como cordero, nunca se quejó, porque estaba tu cara en su mente. Y él dijo, va a valer la pena morir por ellos. Pero solamente, dice la Escritura, para todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, no los que creen en el nombre del predicador de moda. ¿Qué pasaría si tu predicador favorito, un día se desvía de la sana doctrina? Dice la Escritura, heriré al pastor y las ovejas se van a dispersar. Y de repente un chisme y que digan, predicador fulanito, para no dar nombres, cayó en adulterio, cayó en pecado, cayó en fornicación, está haciendo una secta y está guiando a otras personas a la ruina. Y nosotros vamos a decir, pues es que Dios lo permitió. Nosotros tenemos una palabra para escudriñar y para poder confrontar a la persona que está compartiendo aquí. Decir, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo, a mí demuéstralo con la Biblia, demuéstramelo con la Escritura. Porque nosotros, muchas veces la Escritura es sabia, siempre sabia, y dice, mi pueblo perece. ¿Saben qué es perece? Muere, se desintegra por falta de conocimiento. Otra cosa que quiero que queden claro: ese predicador que tanto idolatras, que te duermes todas las noches como si fuese la sustitución del Espíritu Santo, y hablas que dices, me reconforté. Él no te conoce. Tú le das a ganar con tus likes, con tus compartidas, pero él no te conoce. Quizás en el mundo nunca te hace, quizás nunca lo conozcas en persona. Quizás ese predicador al que tú lo pusiste aquí, quitas el trono del Señor y lo pones a él en su lugar, y lo que él dice para ti es ley. Lo que él dice para ti, es que fulanito dijo y esa persona tiene la unción y yo le creo. Él van a pasar esta vida y jamás va a venir a tu ciudad. Pero el que murió por ti y por mí sabe hasta cuántos cabellos tienes ahorita y cuántos se te han caído. Él te conoce porque te creó antes de la fundación del mundo. Él ya pensaba en ti. ¿Saben qué? Muchas veces nosotros decimos, vemos, qué bonito ser apóstol, qué bonito ser profeta, porque andas en las naciones y te paseas y la gente se goza y te reciben en los aeropuertos con pancartas y dicen, que va a venir fulanito, y la gente deja de venir a la iglesia por ir a ver a fulanito. Dejas de tener un encuentro en la mesa del Padre por ir a comerte un alimento procesado que sabrá cuántas repetidas tiene. Entonces, a veces miramos a la persona antes que a Jesús. Y déjame decirte algo, los apóstoles verdaderos, los que caminaban kilómetros, los que soportaban persecuciones, los que soportaban tribulaciones, los que fueron a la cárcel, los que pasaron hambres, tempestades,
Dice la escritura que había tormentas también en los barcos donde ellos viajaban, que iban por uno aunque sea a predicar la palabra del Señor. Nunca tuvieron la mejor vestimenta. Nunca tuvieron el mejor transporte en aquel tiempo. Nunca tuvieron el caballo último modelo, ni el camello 4x4. Esas personas no reclamaban nada de gloria para ellos mismos. Esas personas, era un peligro para ellos que los compararan con Jesús. Ellos no querían recibir la gloria porque decían: nosotros no morimos por ustedes. El que murió por ustedes es Jesús, y nosotros somos de carne y hueso como ustedes. Carito, ¿me pones por favor Hechos 14:14, por favor? Voy a dar la introducción a este versículo. Y dice que estaban Pablo y Bernabé en una ciudad que se llamaba Listra. Había una persona que estaba cojo de nacimiento. Y dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró que el hombre tenía fe para ser sano y lo levantó. Todo el mundo conocía al cojo. Todo el mundo sabía que el cojo era limonero y todo el mundo lo ubicaba, el cojo, todos en los ranchitos siempre, ve para allá para la casa del mudo, ve para allá para la casa del cojo, ve para allá para la casa del... O sea, siempre la etiqueta estaba. Entonces, obviamente, cuando el mitote se corrió de que esa persona había sido sanada, dice que los habitantes de esa ciudad, dice que miraron a Pablo y a Bernabé y dijeron: dioses bajo semejanzas de hombres. Y trajeron sacrificios, y un sacerdote, a uno le dijeron que era Mercurio y al otro le dijeron Júpiter, dioses griegos y romanos. Uno era Zeus y el otro era Hermes. Entonces ellos decían: este es Júpiter y este es Mercurio, y vamos a traerle, porque si quedamos bien con ellos, nos va a ir bien a nosotros. Y empezaron a idolatrarle. Y dice así en el Hechos 14: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjense cómo ellos sabían el peligro que una persona idolatrara a un siervo de Jesús, porque ya no estaban viendo al que murió por ellos en la cruz. Estaban viendo, y no eran ellos, era el Espíritu Santo que estaba en ellos. Asimismo, el Espíritu Santo está sobre nosotros y Él nos quiere usar para, a través de tus manos, orar por un enfermo y ese enfermo sea sanado, decir la palabra y traer bendición al lugar donde te pares. Dice la escritura que donde pise la planta de tu pie, ese lugar será bendecido. Que esa gente te diga: tú tienes algo que es bien raro, porque yo miro que te va mal a veces, que tienes situaciones, yo te miro, pero hay un gozo en ti. Dice la escritura que para nosotros los hijos de Dios hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces la gente no sabe explicar: a ver, mira, te pasó esto, te pasó esto, te pasó esto, ¿y cómo sigues de pie todavía? Hoy la enfermedad del siglo: depresión, ansiedad, estrés, pastillas, chochos y todo, y la gente no se cura, porque aún teniendo todo el dinero del mundo, es garantía de la felicidad. Le decía a mi amiga Karen, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Saben que el enemigo es muy astuto. Sabe que a la carne le gusta que le digan. Cuando tú te pares en un lugar, procura siempre darle la gloria a Dios. Por lo que sea que hagas, por lo que sea que realices, hazlo en el nombre del Señor. Porque muchas veces podemos caer en las garras del enemigo y te diga: qué bonito cantas, hey, qué bonito cantas tú deberías estar sola. Hey, qué bonito predicas, tú deberías ser el pastor de la iglesia. Hey, qué bonito danzas, ¿por qué no eres la que siempre esté aquí, que formas tu academia y todo? El enemigo sabe lo que la carne le gusta: recibir la gloria, recibir la honra. Te doy un consejo: cuando tu carne se quiere envanecer y tú hagas algo bueno por alguien y Dios te permite la bendición de orar por alguien y esa persona recibe un milagro y esa persona realmente sea transformada, y tú quieras o pienses que la gloria es tuya, voltea a verte las manos. Voltea a verte las manos. Si no tienes una herida de un clavo que te atravesó, voltea a ver tu cabeza, tócate. Si no tienes una corona de espinas, mírate los pies. Entonces no eres digno
de ninguna gloria. No se la robes al que la merece. Le damos un aplauso. ¿Están de acuerdo conmigo? A veces nosotros evangelizamos. Dios aprieta pero no ahorca. Ese es un proverbio, ni viene en la Biblia. Al que madruga Dios le ayuda. Comadre, es que el que madruga Dios... No, eso no viene en la Biblia. Usted tiene que leer la Escritura para conocer la Escritura y lo que está en ella, para declarar palabras de bendición. Ya no es de su propia cosecha. Ayúdate que yo te ayudaré. Tampoco lo dijo Dios y tampoco está escrito en los 66 libros. No hay ni un versículo que diga eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la manera en la cual compartimos el evangelio para compartir un evangelio de sabiduría, de transformación, de conocimiento en el Señor. ¿Saben por qué a veces no atesoramos la palabra, la Biblia? Porque no estamos pasando ninguna persecución. Porque todavía tenemos la libertad de venir a este lugar y reunirnos todos y convivir en armonía, hacer convivios. Y los cristianos al menos en este país, no son prohibidos. Pero en Corea del Norte sí. Pero en África sí. Pero en Arabia, donde por traer una Biblia en tu aeropuerto te meten preso, te condenan a la horca. Entonces nosotros, como la tenemos al alcance, como no nos cuesta trabajo, la podemos dejar abandonada. No pasa nada. ¿Saben por qué el evangelio se extendió? Primero, los primeros cristianos no querían salir de Jerusalén. Los primeros cristianos ahí estaban bien comoditos. Tuvo que venir una persecución para que arrancaran, pero arrancaban en el poder del Espíritu Santo, de modo que donde iban predicaban el evangelio y decían: ahí vienen aquellos que trastornan el mundo. Y primero, saben que el título cristiano era algo despectivo, era algo como un insulto. Cristiano en Antioquía les dijo los cristianos, que significa cristianitos chiquitos, cristos chiquitos. Eso significa la palabra cristiano. Y ellos, si saben que han visto el símbolo del pececito, que es fulanito, miras un carro y dice: él es cristiano porque tiene un pescadito lo cuelgan acá bien machín en el tapón de la gasolina, o hacen esto. ¿Saben qué era? Que eran personas que se reunían en secreto, porque si Roma sabía que eras cristiano, primero te obligaban a que tu familia, a ver cómo tu familia se moría si no negaba la fe en Jesús, y después te cortaban la cabeza a ti, o te crucificaban en las afueras de las ciudades y te prendían como antorcha, como advertencia, y quedaban las personas prendidas para advertencia a toda aquella persona que invocara el nombre de Jesús. Entonces, el pescadito, si tú conocías a una persona, pintabas donde fuera, en la tierra, en la pared, pintabas como una media luna. Y si llegaba otra persona y la cerraba, lo invitabas: vente, estamos aquí y aquí. Pero esos cristianos no se quedaban en las cuevas, se quedaban aquí en las sinagogas ocultas y empezaban a ser capacitados por el Espíritu Santo. Pero no se quedaban encerrados, salían y a donde el Espíritu Santo los mandaba, predicaban en la palabra de Dios. ¿Saben? Si nosotros permanecemos yo no sé qué te trajo, yo no sé por qué estás en este lugar, pero Dios sí lo sabe. Si nosotros llegamos y nos quedamos solo porque sentimos bonito, porque la alabanza fluyó, porque sentí escalofríos, porque tuve una palabra que me confrontó y sentí bonito y siento la presencia de Dios, y no pasa de una emoción, en el momento de la prueba vas a salir corriendo. En el momento que tu fe sea probada y sea pasada por el fuego, vas a salir huyendo, renegando de Dios. Por eso es importante quedarte por lo que sabes. Jesús le dijo a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabes, nosotros adoramos lo que sabemos. El mundo tiene su fe en otras cosas. Nosotros debemos estar aquí adorando porque sabemos que Él dejó una promesa que va a venir por su iglesia. Y mientras estemos en esta tierra, tenemos una comisión: ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Primero empezamos por nuestra casa. El vecino decía primero Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer luz. Tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que te pares, que esa gente miren algo diferente en ti. Vas a caer gordo a mucha gente. Vas a caer gorda a mucha gente. Ay, viene me va a hablar de Dios otra vez. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que si Dios te manda a dar una palabra y esa persona se arrepiente, has ganado un hermano. Pero si Dios te manda a dar una palabra y tú no la das esa palabra porque tú primero prejuzgas y dices tú: ay, no, ¿qué va a cambiar? Ay, no, ¿qué va a querer agarrar el rollo? ¿Qué va a querer agarrar la onda? No, hombre, pues si yo lo conozco. Si uno se pudo convertir, también esa persona. Entonces dice la Biblia que si tú tienes una palabra que Dios te dio para esa persona y esa persona muere sin conocer a Cristo, dice que su sangre puede demandar de tu cabeza. Nosotros tenemos que compartir, tenemos que lanzar la semilla. El crecimiento lo da Dios. ¿De acuerdo? Hablando de la prueba, tenemos ejemplo en Job. ¿Quién ha leído Job? A veces todos lo tenemos porque Job tuvo muchos bienes y pasó pruebas y pasó situaciones que hasta la mujer, se le murieron los hijos, se le acabaron los bienes, se le murieron el ganado y todo. Y dice la escritura que la mujer le dijo: ¿todavía sigues confiando? A pesar de que estás enfermo, a pesar de todas las tribulaciones que te vinieron, maldice a tu Dios y muérete. Job, por lo que él sabía de Dios, solamente dijo una palabra: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Tú no sabes lo que Dios te puede quitar, es para darte algo mejor. Aunque tú no entiendas, tú tienes que adorar. Aunque tú no tengas ganas de venir a la iglesia, tú tienes que venir y decir: Señor, porque tú vales más la pena que lo que yo siento en este momento. Yo tengo que adorar, porque cuando somos adoradores en espíritu y en verdad, no te tienen que decir: cierra tus ojos, levanta tus manos, levántate de tu silla, a darle palmas al Señor. No somos robots, ni el Señor demanda eso de ti. Él quiere que le adores en espíritu y en verdad. Cuando te den ganas de aplaudir, aplaude. Cuando te den ganas de gozarte, gózate. Cuando te den ganas de salir de tu lugar y darle alabanza extravagante al Señor, tienes que hacerlo, no te quedes sentado. Porque tenemos en libertad. En Cristo tenemos libertad. En Cristo tenemos algo que el mundo no tiene, porque no lo conoce y por eso lo aborrece. Aborrecieron a Él. Por tanto, bienaventurados cuando los aborrezcan por causa de mi nombre. Así dice la escritura. Si a mí, siendo Dios, me aborrecieron primero, ¿cuánto más podemos esperar los hijos? Por lo tanto, no significa que nosotros tenemos que nos cosemos aparte nosotros y vamos a andar separados de... No, nosotros tenemos que ir como Él andaba, como Él se metía con los lugares. Nunca se contaminó, pero convivía con prostitutas, convivía con cobradores de impuestos y les daba esperanza a aquellos que el mundo había desechado. Nosotros tenemos que ir en busca del perdido. Tenemos que abrazar al caído, al quebrantado del corazón, porque no sabemos lo que el diablo y el mundo le haya hecho, pero sabemos que las manos de un Dios vivo puede convertirse en una maravilla para su gloria. Carito, ¿me acompañas con Hebreos 5:12, por favor? ¿Ya le enfadé? Gloria a Dios. No lo estoy regañando, hermano, pero tenía que ser obediente con la palabra que Dios había marcado para este tiempo. Hebreos 5:12. Muchas veces nosotros cuando llegamos a Jesús se nos dice que somos bebés espirituales, ¿va? Somos bebés espirituales. Primero, ¿qué se le da a un bebé? Chiquito, lechita. Después, papillita. Ya cuando crece, ya empieza con la verdura sólida. Ya cuando más, las viandas, la carne, lo que se batalla. Así mismo es el Señor con nosotros. Cuando llegamos, que nosotros, aunque queramos devorarnos la Biblia y leer, y aquí yo ya me voy directo a Apocalipsis porque a mí me... No. El Señor no te demanda eso. El Señor te dice: primero, enamórate, empápate, primero lechita,
un lenguaje que lo puedas entender, algo que sea digerible para ti. Después vas avanzando y nunca dejas de aprender en los caminos del Señor. Nunca dejas de aprender. El problema es cuando seguimos siendo bebés de 72 meses, 10 años en el Evangelio, y no sabemos dónde está Éxodo, ni Habacuc, ni Oseas. No abrimos la Biblia. ¿A quién está quedando el saco? La neta. No es para juzgar a nadie, no. Dios sabe que esta palabra es para exhortar y para animarnos a que tenemos un manjar. Hay que empezar a devorarlo. No digas, es que yo no sé, es que a mí no se me da. El Dios de la Biblia que está presente hoy usaba pescadores. Nunca llamó a un rey, usaba personas del vulgo, que la gente decía, bueno, y estos analfabetas son del vulgo, miraban a Pedro, todo pestoso pescado, ¿y por qué habla con autoridad? Y empezaba, y así dice la Escritura, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No hay neurocirujanos aquí, ¿verdad? No hay nadie que trabaje en la NASA, ni mucho menos, ¿verdad? Ok, entonces, a nosotros, los que el mundo no daba un peso por nosotros, fue los que nos llamó Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios, aquellos que se creen capaces, aquellos que están con todos los doctorados, con todas las maestrías, que se quieren poner a leer la Biblia y no dan pie con bola. Porque el Señor fue tan sabio y le decían, Señor, le decían a Jesús, ¿por qué nos explicas con parábolas, con comparaciones? ¿Por qué nos explicas? ¿Por qué enseñas así? Porque muchos, dijo Jesús, viendo no entiendan y oyendo no se arrepientan, porque su corazón está entenebrecido por la soberbia y por el orgullo. Por lo tanto, pongan a un neurocirujano a leer la Biblia sin la revelación del Espíritu Santo y va a encontrar puras incongruencias y puras contradicciones, y va a empezar a leer desde el Génesis y va a querer terminar en Apocalipsis, y es como un lenguaje que está oculto para ellos. Pero para los que tenemos a Dios, es un manual de vida que va a ayudar a transformar tu vida, tu casa y la de tu familia y la de todas las personas que te rodeen. Amén. Entonces dice el libro de Hebreos 5:12, no lo leímos, ¿va? Y dice así, hablando de los bebés de los 72 meses: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios no demanda de las personas que recién llegan a convertirse porque ellos son bebés, pero sí demanda de aquellos que tenemos tiempo caminando y que decidimos no abrir la palabra, que todavía tenemos la espada aquí. Entonces vienen situaciones, vienen ataques y no sabemos cómo combatirlos. Pero si tenemos la Biblia habla de una armadura, y una armadura se usa en la guerra. Entonces, cuando nosotros sabemos que no tenemos lucha con carne ni con sangre, sino contra principados, contra potestades, contra toda hueste espiritual, que el enemigo reinando en este mundo se apodera de la mente de las personas. Y es cuando nosotros tenemos que, en humildad, someternos al Señor y pelear la buena batalla de la fe. Fíjense, en Apocalipsis 2:2 dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Muchas veces por eso seguimos comiendo del alimento que cualquier persona nos diga, y nosotros nos vamos con el canto de la sirena y
¿Y dónde confrontamos con la palabra? ¿Dónde sometemos a juicio del Espíritu Santo lo que la persona que se para aquí dice? ¿Hasta cuándo vamos a ser ciegos dejándonos guiar por otro ciego? Dice la Escritura que en estos días, en Daniel 12:4, dice: en estos días la ciencia aumentará. ¿Estamos de acuerdo que la ciencia está aumentando? Entonces el libro de Daniel fue escrito miles de años atrás, y Daniel dijo y anticipó que en los días postreros, o sea que en la actualidad, la ciencia va a aumentar. ¿Te das cuenta cómo ahora, hace 20 años, te imaginabas traer un aparato como lo que está grabando María Laura? Nos decían: vamos a escribir con la yema de los dedos y así vamos a seleccionar y todo. Nosotros echábamos una monedita y a ver si agarraba y te acababa el saldo y volvías. Entonces la ciencia ha aumentado y cada vez te das cuenta que la maldad del hombre, dice la Biblia, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y a veces nosotros culpamos a Dios de la maldad que está pasando ahorita. Pero lo que está pasando ahorita es consecuencia de la ausencia de Dios en el corazón de las personas. Entonces, Dios no es culpable, pero por causa de los hijos de Dios, los tiempos iban a ser acelerados. Eso marca que si nos vamos a la Escritura, los que queramos leer y descubrir, dice que el tiempo de su venida está cerca. Y en Mateo 24 te da señales: pestes, que significa pandemias, guerras, rumores de guerras, contiendas y todas esas cosas. Si gusta leerlo, ahí está, al alcance de todos, no está prohibido para nadie. Cuando muchas veces nosotros queremos tomar la iglesia como un club social, como que voy a ir porque no tengo nada que hacer, voy a ir porque me gusta convivir con los hermanos, voy a ir porque hablan bonito, de repente se cuentan chistes, hay convivios, guisan bien rico las hermanas, y me siento bien porque miro que la gente me abraza, me sonríe y todo bien bonito. Es un ambiente que los cristianos no toman pero como comen. Y entonces, o sea, venimos y decimos: la iglesia es un club social. Y la iglesia, pues vamos a ir porque ya saludo a la hermana, ando haciendo interacción. Si yo, que soy una persona reservada, que me cuesta trabajo saludar, pues saludo, sonrío de vez en cuando y todo eso. Y se nos olvida a qué es lo que venimos. Déjenme decirte algo: clubes sociales, afuera hay muchos, y ya no le dicen prédicas, son conferencias de superación personal. Te enseñan a cómo 3 pasos para esto, tantos pasos para lo otro. Ve y lleva a tus hijos y sales bien contentote y sales bien gozoso y dices tú: ay, qué machín la conferencia que dieron de superación personal, de cómo conquistar a mi esposa en 3 pasos, de cómo educar a mis hijos, psicología y todo ese tipo de cosas creadas por el humano para ser mejor persona. Pero nosotros tenemos que venir al altar todos los días a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y seguir a Jesús. Aunque no te sientas bonito, aunque la palabra te confronte, aunque haya algo que te esté incomodando y dices: todas estas pedradas que el pastor está dando, parece que nomás le faltó ponerle mi nombre a la prédica. Eso es lo que el Señor quiere, que esa palabra te confronte y te haga ver en dónde estás fallando, pero no para dejarte ahí. El Señor no te quiere que te vayas herido, no quiere que te vayas lastimado. Él quiere que te vayas confrontado para que tú puedas ser transformado y Él ponerte en lugares que ni tú te imaginas que puedes estar. Si tú me preguntabas hace 2 años, ¿me miraba aquí delante de ti? Yo no te estoy hablando como la persona más espiritual de la tierra ni de este lugar. Yo te estoy hablando como una persona que vivió su primer amor, que a cualquier persona que me topaba le hablaba de Jesús, y los afanes de este mundo y muchas cosas me terminaron alejando y le di la espalda a mi Señor. Pregunta: ¿Dios fue malo? ¿Quién falló?
Y volví por misericordia, por gracia. Aún como el hijo pródigo que esperaba maltrato y esperaba decir: yo no voy a regresar a la casa de mi padre después de querer llenar mi vientre de la comida de los cerdos. Pero se acordó que tenía un padre y le dijo: pero yo sé que ya perdí ese derecho porque malgasté la herencia. Pero le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros, que me haga como uno de sus trabajadores. Se acordó que tenía papá, pero por vergüenza no quería regresar al sitio que él mismo había desechado. Porque ¿saben qué significó lo del hijo pródigo? Cuando le dijo al papá: dame la herencia, le dijo, haz de cuenta que le dijo: para mí ya estás muerto, papá. Para mí vales más ahorita que me puedes dar. Para mí, aléjate de mí, yo no te quiero, me aparto de ti. Y el padre en amor, muchas veces Dios nos da y nos entrega los deseos de nuestro corazón, y nos raspamos y nos duele. Y el padre dejó que el hijo se fuera, aún sabiendo que podía correr peligro de muerte. El padre no corrió tras él. Dice la escritura que el padre lo miró de lejos. Y así es Dios: al soberbio Dios lo mira de lejos, pero al que se humilla Dios se acerca para restaurarlo. Dice que cuando el hijo regresa y quería ser como un trabajador más, porque los trabajadores dormían y comían mejor que lo que él estaba pasando después de haberse gastado todo, dice que el padre lo mira de lejos. Y para un hijo en la comunidad judía, un hijo que hacía eso, que renegaba del padre y se malgastaba la herencia, el pueblo, la ley mandaba que lo tenían que matar a pedradas. Entonces, simbólicamente, las personas construían unas ollas de barro que se llamaba el quesasat, que es la ofensa. Entonces, ¿qué pasaba? Que las personas, al mirar que el hijo volvía a la aldea, a sus pies le lanzaban las vasijas de barro, porque le decían: tú no eres digno de volver a la aldea, porque por ti puede caer maldición, porque tú renegaste de tu padre. Entonces dice que las personas, porque a veces somos bien duros y creemos que nosotros no fallamos, y cuando miramos que la otra persona cae, somos los primeros en querer lanzar la olla de barro. Porque la otra persona peca diferente a ti, somos los primeros en alistar: a ver, ahí viene el hijo pródigo, viene. Y se empezó a correr la voz de la aldea: ahí viene el hijo pródigo, el que renegó de su papá. Agarren las ollas. Y estaba la gente esperando que el hijo pasara por su casa para aventarle las ollas de barro y quebrárselas y maldecirlo. Entonces dice la escritura que, viendo el peligro que el hijo corría, dice que el padre se levantó las vestiduras. Para que un patriarca se levantara las vestiduras, que se le miraran las piernas, que corriera, era una ofensa. Era una ofensa para un judío que alguien te mirara, es como verte desnudo, pues. Entonces dice que el padre, al mirar que su hijo regresaba, corrió a su encuentro, y venía pestoso, y venía mechudo, y venía barbón, y venía hediondo a comida de cerdo. Dice que al padre no le importó. Dice que el padre se lanzó sobre su cuello, lo abrazó, lo besó y empezó a decirle a sus criados: hey, maten al becerro más gordo, tráigame un anillo, tráigame calzado, porque mi hijo que era muerto hoy decidió regresar a la casa del padre, y yo no lo voy a condenar. Aunque el mundo, aunque la comunidad lo quiera condenar, es mi hijo. El hijo se fue siendo hijo y regresó siendo hijo, aunque el mundo lo haya querido condenar. Hoy te hablo como un hijo pródigo que regresó